Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Hola, muy buenas y bienvenidos al segundo episodio de La Vida Universitaria. Yo soy Gabriel Zamora y me acompañan ahora sí dos invitados que considero son colegas de profesión muy buenos, muy interesantes, que siento que nos van a contar mucho. El episodio de hoy también he tenido muchas ganas porque es básicamente la carrera que yo estoy llevando, la que más conozco evidentemente, y siento que les puede servir bastante a mucha gente que realmente quiere empezar a saber cómo es esto de la vida de empezar a estudiar periodismo o cómo es más adelante y todo, como para que ya se vayan dando ideas y todo. Luego también nada más quería también agradecerle a la gente que ha escuchado ya el primer episodio. Me han dicho que he recibido comentarios buenos dentro de lo que cabe y todo, y me alegra mucho eso, la verdad. Así por lo menos puedo seguir continuando haciendo más programas, traer más gente, y más adelante pienso traer más gente de otras carreras, no solamente quedarme con esto y ya, porque la verdad sí considero que es importante que cada uno se instruya, ¿verdad? De celebrar un poco las puertas de diferentes opciones que hay de profesiones para escoger a futuro. Y bueno, ya ahora sí vamos a empezar introduciendo a los invitados para que los conozcan y nos tienen mucho que contar, perdón. Entonces vamos a empezar con de aquí, que sería Jorge Villalobos. Entonces, empieza ahí. Hola, buenas. Mi nombre es Jorge Villalobos. Bueno, primero, agradecerle a Gabo. Muchas gracias por invitarme al podcast. Con gusto. Y luego de este lado está Isaac Ugalde. Hola, buenas. Como dijo Gabriel, mi nombre es Isaac Ugalde. Igual muy agradecido por la invitación, Gabo. Colegas los dos y amigos también. Y muy feliz de estar acá. Ok, con mucho gusto. Resulta que los tres estamos estudiando periodismo, como es evidente, pero me gustaría como saber más que todo cómo fue que ustedes empezaron aquí, cómo fue que ustedes primeramente decidieron estudiar periodismo en primer lugar, que fue como lo que les llamó la atención de esta carrera para venir y decir, ok, voy a matricular periodismo en la universidad. Empecemos con usted, Jorge. Ok, bueno, en un principio cuando yo salí del colegio y estaba como pensando qué estudiar, qué era lo que más me gustaba realmente, en qué lo podía pasar mejor, me llegaron un montón de ideas, un montón de carreras a las cuales en las cuales me podría haber metido. En un principio pensé en alguna ingeniería, pero realmente analizando no soy bueno para las matemáticas, entonces pues evidentemente no era la mejor opción. No me gustaba la medicina, no me parecía algo no sé, que me llenara. Además, le tengo terror a la sangre, o sea, me da demasiado miedo, entonces pues no era una opción. Y pensando con mi papá, yo ya había hecho una prueba de admisión para otras universidades en las cuales no estaba periodismo. Y analizando, hablando con mi papá, con mi familia, ellos pues me dijeron que sí, que tal vez podía probar el periodismo por el simple hecho de que yo a lo largo de mi vida me han encantado los deportes. Siempre he visto los deportes, diferentes tipos de deportes, ya sea fútbol americano, básquet, fútbol, tanto nacional como internacional. Entonces ellos me dijeron que probara en periodismo y que si me gustaba, pues me quedaba en periodismo. Entonces pues de ahí pues salió la idea de matricularme en periodismo y me encantó. Realmente es una materia que me está gustando bastante y aquí estoy. Esa fue como la forma en la cual me decidí por periodismo. Más que todo, no fue una idea mía como tal, porque yo le tenía un poquito de miedo al hablar en público, el escribir. Nunca he sido una persona así como muy extrovertida.
me considero una persona bastante introvertida, entonces pues por ahí le tenía un poquito de miedo a la carrera, pero conforme he ido pasando materias me he sentido más cómodo y aquí estoy. Ok, interesante, la verdad. ¿Y usted, Isaac, qué ha sido como lo que lo ha motivado a querer estudiar esta carrera? Bueno, a mí siempre me han gustado igual los deportes, que es como lo que la mayoría de periodistas deportivos empiezan con el gusto por los deportes. Y a mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho la historia. Entonces mi camino estaba entre historia como profesor de estudios sociales o periodismo. Al principio me fui y dije, voy a ir por historia, que creo que podría ser bueno en eso. Cuando hice el examen no entré y dije, no, me queda periodismo y creo que es ahí donde está lo mío. Puedo combinar los dos, puedo combinar historia, puedo combinar deportes. Y me acuerdo cuando era más chiquillo, me acuerdo que me ponía frente a un espejo o frente a la pared y yo mismo me entrevistaba, hacía como si yo fuera un jugador. Me acuerdo que hacía mucho a Medford, entonces según yo era Medford, pero yo me entrevistaba yo solo. Entonces yo dije, mira, desde pequeño está esa espinita, y entrando a la carrera, conociendo gente, veo que los gustos son muy parecidos y que al poder hablar de un tema que es meramente de periodismo, digamos, de la comunicación, de todo, la conversación es fluida porque las otras personas piensan igual que uno. En mi caso fue un poco sorprendente para miembros de mi familia que optara por periodismo, pero yo sí estaba seguro. Ya al final, cuando entré y cuando estaba, yo dije, esto era lo mío, digamos. No, la verdad es que sí, es curioso, sí, porque desde muy pequeños es como algo que uno le va marcando y todo. De hecho, bueno, ahora iba a aprovechar para también contar como mi experiencia, cómo fue lo que me motivó a querer estudiar. Digamos, yo realmente el periodismo no fue como algo que sí me llamaba la atención desde muy pequeño, porque yo en mi caso lo que quería estudiar antes era ingeniería informática, ciberseguridad, algunas de esas cosas. Pero como dijo Jorge, las mates a uno no se dan del todo bien. Eh, entonces, bueno, la gente me decía que yo tengo como una voz como muy peculiar, una voz de locutor y todo eso. Entonces yo dije, está interesante. Y resulta que a mí sí me cuadra como bastante el tema de investigar algunas cosas, algún tema en particular y todo, como informar y todo. Y básicamente todo eso me fue como sumando y ya después yo dije, ok, voy a intentar entrar a estudiar periodismo. Y la primera universidad a la que se me vino a la mente fue la UCR. Entonces digo yo, bueno, y voy a hacer aquí la examen para ver si entro a la carrera de comunicación, pero no entré. Y ya después, bueno, lo que conté en el anterior podcast de cómo fue ese proceso y luego ya después cómo fui a entrar aquí en la U Latina sobre periodismo. Y bueno, y nos terminó tocando un curso de los primeros, de hecho, y ahí fue donde nos conocimos. Entonces, pues sí, es interesante cómo las experiencias de la vida terminan acá, estando Sí, uno. sí. Es que, digamos, en mi caso, cuando yo entré y a mí me tocaba, digamos, yo igual que usted, yo a veces leía X información y yo decía, ocupo más, quiero saber más. Entonces yo leía, investigaba, pero no tenía a quién contarle o con quién debatir esa información. Y con compañeros, yo llego y no sé, como esta historia del sumergible que hizo inclusión. Mm, Yo la investigo porque me interesa, pero yo llego a la clase y lo primero que pasa cuando me siento es, ¿vieron una noticia? Y ya uno empieza a debatir de eso, que era algo que antes yo no tenía. Porque sí. yo llegaba, sabía la información, se la contaba a un amigo y mi amigo se queda con lo que yo le conté porque él tampoco lo había leído, digamos. Entonces llegar acá y que las demás personas le pregunten a usted, entonces ya uno le dice, mira, sí estoy en el lugar correcto, digamos. Sí, sí, no, por supuesto, es como lo interesante de llevar ese curso, que la gente sí tiende a compartir más opiniones con uno de las que lo suele hacer en el colegio. Y bueno, ahora vamos a pasar al tema de la carrera como tal, ya como en esta universidad en este caso está organizado por cuatrimestres. Me gustaría como, yo sé que ustedes están más avanzados que yo en la carrera, que sea por un par de cuatris, pero no importa, lo que no importa es eso, que estamos acá, ustedes tienen más experiencia que yo, evidentemente, ahí. Que Y, aún así podemos ser compañeros. ajá, ajá, exacto. Entonces, no sé si, digamos, me quieren como
decir que sienten como alguna diferencia entre cuando entraron a empezar a estudiar periodismo en el primer cuatrimestre y qué sienten como ahora actualmente en las materias que están llevando. O sea, como que qué diferencia ven entre cuando empezaron y cómo están ahorita mismo. Vamos a empezar con usted, Jorge, ya que estamos. Ok, bueno, en un principio cuando entré a la carrera, evidentemente tenía que, o lo más recomendado es matricularse en las materias del bloque número 1, ¿verdad? Ujú. Por lo tanto, siento que sí son como las más básicas, aunque sí tiene su grado de complicidad. Pero sí siento que conforme he ido avanzando, se ha hecho más complejo, se ha complicado, evidentemente. Hay materias, por ejemplo, ética, no, legislación y comunicación Mm. me costó un poquito más. Tal vez no es el área fuerte mía, pero sí me costó un poquito más que otras materias, incluso más avanzadas a esa. Sí ha ido como tornándose más complicado un poquito. em, y sí, pues esa es como la diferencia más evidente. Que igual uno, eh, siento que como universitario la prioridad es disfrutar, aprender, no tanto salir bien, no tanto 90, 100, sino aprender. Y, y lo he disfrutado mucho desde el primer em, materia que llevé, que era en un principio, no sé Isaac si entró igual que yo, era virtual, Sí. era totalmente virtual en un principio y era muy complicado, aburrido, Ujú. por más que el profe sea muy bueno, virtual es muy complicado, uno no se puede centrar. Uno no se centra en la materia, sí. Ujú, es complicado. Entonces, pues sí, cuando llegué, para mí empecé realmente la universidad cuando inicié con las clases presenciales, porque son totalmente diferentes. O sea, los mismos profes son totalmente diferentes de una forma y de otra. Sí. Entonces, para mí inicié la universidad en el momento en el que llegué de forma presencial. Y De forma virtual, pues tiene sus cosas, pero es muy complicado incluso la comunicación con el profesor o la profesora, pues hacerle una pregunta siquiera, lleva su proceso, entonces sí, ese fue como el cambio más fuerte que llevé en ese proceso, o en este proceso que llevo. ¿Y cuándo fue que empezó presencial? Yo inicié presencial Ujú. justo el año pasado, Mm. en enero del año pasado. Iniciaron las clases presenciales, si no me equivoco. Sí. Em, Después de que se abrió como todo después de pandemia, cuando dejó de estar como en ese pico alto de pandemia que ya empezaron a abrirse, se dejaron de hacerlo sí, virtual y ya fue como más presencial, sí. sí, no, yo creo que tal vez como unos 2 meses después, no, el siguiente, yo estuve 2 cuatrimestres de forma virtual, Ujú. y ya luego empecé con la parte presencial. Ujú. Eh, y sí, fue aproximadamente tal vez el año pasado, mediados del año pasado, no sé, no estoy seguro, pero por ahí empecé de forma presencial y fue un cambio totalmente drástico. Y uno aprende más, se relaciona más con los compañeros, más en el mundo del periodismo que es tan de, no sé, tipo de contactos, de gente que le puede ayudar a uno, ir a la calle, hacer entrevistas, es fundamental, o sea, el estar de forma presencial creo que en todas las carreras, pero más que todo en periodismo. Sí. Sí, no, por supuesto. O sea, el mejor ejemplo es este podcast. O sea, yo siento que no sería como lo mismo si lo hubiéramos hecho así cada quien en su casa y todo. Porque sí, la virtualidad, pues sí ayuda en algunas cosas, pero en otras sí, más que todo en nuestra carrera es mejor ir directamente, sí, presencial a algún evento o a cubrir algún suceso. Entonces, bueno, y usted, Isaac, antes de que se volviera, sí nota como cuando empezó en la U, cómo siente como la diferencia, cómo iba avanzando actualmente. Sí, bueno, a mí me pasó igual que Jorge, yo empecé con materias básicas, como generales, digámoslo así. Entonces, para mí era curioso porque yo llevaba, de las materias que llevaba,
en la mayoría yo era el único periodista, digamos. Todos los demás eran Sí. como de publicidad, había algunos de diseño y diferentes cosas. Entonces era, ¿qué materias hay? Tal materia, y levantaban la mano como 3, 5 por ahí, Sí. periodismo, y solo yo levantaba la mano. Entonces no me sentía como tal en la carrera, y las materias no eran tales de periodismo, pero sí hubo gente de otras carreras que llevaban más tiempo que yo, porque yo estaba empezando, que me ayudaron mucho, que a veces yo no sabía hacer algo. Me acuerdo de una muchacha, una persona, o sea, teníamos que hacer un trabajo, y yo estoy seguro que yo a esa muchacha le escribía como 100 veces para yo estar seguro que lo estaba haciendo bien. Y yo le decía, perdón por esto. Y me dice, no, no, tranquilo, yo le voy ayudando. Entonces eso, yo vi como, a pesar de que no éramos de la misma carrera, había como esa hermandad, tal vez, digámoslo así. Y igual me tocó virtual, solo me tocaba una presencial, pero, o sea, yo venía 2 horas, le hablaba a X personas y ya me iba para la casa. A principios de este año, en enero, que ya empezó a ser como todo otra vez presencial, fue que ya entré a carreras como tal de periodismo, y ya ahí sí me sentí como más cómodo, porque era como lo que yo quería ver, lo que yo quería aprender, lo que yo quería estudiar, y ya uno se topa con periodistas, con gente que está estudiando para periodismo. Entonces es muy diferente. Yo sí hice cambio porque las otras materias eran como muy general, muy light, digámoslo así, y ahora sí son como un poco pesadas, o que llevan más información porque es ya periodismo como tal. Y esa experiencia que yo tuve con esa persona de esa otra carrera que me ayudó, me tocó hacerlo en el cuatro siguiente, que me tocó presencial, que a mí era el que me preguntaban, porque me tocó con personas de primer ingreso que no sabían muchas cosas tal vez, y me decían, Isaac, ¿usted sabe esto? Y yo, sí, se hace así, así. ¿Pero cómo hago esto? Es así, así. Y una persona me dijo, perdón, yo sé que lo estoy molestando mucho. Y cuando me dijo eso me acordé de lo que yo hice el cuatri anterior, sí, y respondí como me respondió la persona, que me hizo sentir bien. Yo le dije, tranquila, pregunte, para eso estamos. Sí. Entonces son cosas que uno va viendo y uno va aprendiendo poco a poco, digamos. Sí, no, y realmente el cambio en lo personal lo he sentido más en mí mismo que en la carrera como tal, porque yo pues he ido avanzando y he ido progresando en cuanto, más que todo en la parte que más siento que nos cuesta a todos nosotros, es en las exposiciones. Me acuerdo que me costaba hacer una exposición, me aprendía todo de memoria, y hacía la exposición y terminaba la exposición y no me sentía cómodo. Sí, uno estaba hasta temblando y temblando, todo. Sí, súper incómodo. Y ya ahora hacer una exposición pues requiere su preparación, pero sí, uno pues ya se siente más cómodo, ya lo ha hecho varias veces, entonces pues... Sí, el poder desenvolverse, porque las primeras expresiones de usted viene y usted dice, tengo que hacerlo todo como decía el documento, usted se lo aprendía y todo, y si usted no decía algo, después decía, mira, tenía que haber dicho esto, pero cuando uno va avanzando, uno se da cuenta que la exposición es como más espontánea, tal vez, porque usted se sabe la materia, usted sabe el trabajo que usted hizo, entonces no es decirlo con puntos y comas, sino es contar la historia, y que la historia sea entretenida para los compañeros. Sí. Entonces ya uno se siente más cómodo, porque usted está exponiendo, usted está cómodo en la exposición, y usted, como está viendo a sus compañeros, usted los ve a ellos cómodos, porque usted está haciendo una exposición buena, no aburrida, no una exposición totalmente estructurada, tal vez. Sí. Y eso uno lo ve cuando es una expresión así, uno dice, qué pereza escuchar esta exposición. Pero no ponen atención ni nada. Exacto, uno a veces no pone atención, pero digamos, nosotros que hemos estado en cursos que nos ha tocado exponer, hemos tenido eso, hemos tenido personas que lo hacen muy estructurado y es muy aburrido, y hemos tenido personas que lo hacen más espontáneo y uno se acuerda de la exposición. Hace la exposición más dinámica, más bonita. Yo siento que lo más importante en una exposición es que las otras personas entiendan. Entonces, si uno se enfoca en explicar más que decir palabras, párrafos, textos, memorizar todo, al final eso no es tan importante, sino explicar lo que uno hizo, y de esa forma siento que se hace una mejor exposición, también más natural, porque una persona que lo memoriza y lo dice como si fuera un robot, no, ¿verdad? A mí no transmite nada, entonces... Exacto, a mí no me amarra, digamos. Sí, no, es por eso, como verse un video de nada más alguien que está tirando la materia y ya. Sí.
Sí, por eso, es como contarlo más de la experiencia de uno, que sienten ustedes, ¿no? Como, Sí, es que, digamos, tal vez no como la experiencia de uno, pero si usted se muestra como es usted realmente, digámoslo así, que, digamos, ustedes, bueno, que ya hemos compartido fuera de clases, a mí me gusta molestar y me gusta hacer reír a la gente, pero si yo me paro al frente y empiezo a hablar como un robot, ustedes que me conocen van a decir, ese no es Isaac, Sí, ¿no? está totalmente actuado, pero si yo me paro al frente y soy más libre y no sé, tal vez puedo decir algo en la exposición que fue gracioso, ustedes se rieron, se rió el profe, ustedes dicen, ese es Isaac, y uno se da cuenta que le gusta la materia, uno se da cuenta que la entendió porque lo está haciendo de una forma más relajada. Ujú. pues sí. Ahora, para pasar como a la siguiente pregunta, les quería como preguntar a ustedes, ¿qué consideran que es como lo más difícil que tiene la carrera para cada uno? Digamos, bueno, empecemos ahí con Isaac, para cambiar un poco ahí el orden. Difícil. Ujú. Vamos a ver, Según su opinión, no tiene que ser sí, como... en mi caso no he encontrado como dificultad porque me gusta lo que estoy haciendo. Y va a sonar muy trillado, pero me gusta lo que estoy estudiando, me gusta lo que estoy haciendo, entonces no encuentro como esa dificultad en algo. Obviamente hay cosas que usted no sabe hacer, que es lo que me ha tocado a veces, que no sé cómo hacer algo, y es la dificultad que he encontrado. La dificultad de decir, mira, no sé hacer esto, tengo sí o sí pedir ayuda. Y ahí voy a preguntarle a profesores, voy a preguntarle a compañeros, porque no sé, entonces tal vez esa es la dificultad. Y también algo que sí es como complicado a veces es conseguir horarios con compañeros cuando son trabajos en grupo, porque tal vez Jorge tiene libre los lunes y los martes, de las 12 a las 3 de la tarde, Ujú. pero yo tengo clases los lunes y los martes de 1 a 3 de la tarde, entonces ya choca el horario, entonces eso es como lo más complicado que he visto hasta ahora, que es combinar esos horarios con los compañeros. Sí, los trabajos en grupo, diría usted, entonces, Sí. la coordinación. Sí, y usted, Jorge, como que considera también eso o como otra cosa ahí que usted siente que sí le cuesta más ahí. Sí, bueno, esa parte de coordinar es complicadísima porque ya no depende de uno, pero sí siento que una parte que me cuesta a mí en lo personal, y yo creo que a otros compañeros les cuesta también, que es la parte de, por poner un ejemplo, la política, cuando tu enfoque es otro, cuando el enfoque que usted tiene en el mundo del periodismo, porque yo siento que todos los periodistas o todos los que estamos estudiando periodismo, tenemos una parte en la cual nos queremos enfocar. Por ejemplo, a mí me gustan los deportes, puede ser que a otros les gusten las películas, a otros les gusta la política, otros se quieren encargar de la parte de los sucesos, ambos, otros, ¿verdad? Etcétera. Pero cuando uno se quiere enfocar en una cosa y la clase es netamente de otra, es complicado porque uno va a chocar con compañeros que quieren enfocarse a esa parte como tal. Y ellos ya están avanzados en esa parte, por decirlo así. Ya tienen un conocimiento de esa parte. Y tal vez uno que no conoce tanto, Se siente como que lo dejan más atrás, como... sí, uno siente como que no sabe tanto como ellos, mm, como que, no sé, que tal vez uno llegue y se plantea, no, tal vez el periodismo no es para mí, pero ya luego uno dice, no, pues yo me quiero enfocar en esta parte, y si bien el periodista debe saber un poco de todo, como nos dicen los profesores, pues a veces creo que es muy complicado que un periodista sea experto o tenga conocimiento de absolutamente todo. ujú. ¿Verdad? Yo siento que como periodista yo me tengo que enfocar en en lo que soy bueno o en lo que me gusta. Al final, al que le gusta algo y anhela aprender sobre eso, pues lo logra. Eh, pero cuando a uno no le gusta, pues es complicado. Y cuando tenemos clases de política o de este tipo de cosas, y tal vez yo no soy muy bueno en la política, tal vez no, en verdad me cuesta esa parte y mi enfoque es otro, ahí voy a chocar porque voy a encontrarme con compañeros que son muy buenos en esa parte, ¿verdad? Y que tal vez si una clase fuese de deporte, por ejemplo, pues nosotros somos mejores en esa parte. Ujú. Pero es complicado cuando está ese choque de materias que tal vez
pueden ser más importantes o menos importantes. Eso no, tal vez no es lo más importante, o sea, no es lo más relevante, sino que chocas con los criterios de otras personas y con el conocimiento de otras personas que están, pues, más allá que el de uno. Y que tal vez uno siente que no sé, no pertenece a eso. Sí, son como algunas discordancias que hay como en las clases. Sí, uno siente como que tal vez no pertenezco a este sector, entonces pues me enfoco en lo mío, pero tengo que saber de esto también, entonces es complicado, no sé si me logro explicar. Sí, porque, digamos, ahorita nosotros tenemos un curso juntos, creo que es. Bueno, yo tengo un curso junto con los dos, creo que ustedes dos no. No tenemos. Pero sí pasa eso, porque tenemos un compañero, ahí le mando un saludo a Marco. Marco sabe mucho de política. Sí. Pero mucho. Yo sé lo mínimo de política. Entonces, cuando en una clase estamos hablando de política, a Marco, usted lo ve emocionado y usted lo ve que él sabe y él te dice, te explica. Pero estoy yo que lo que sé es mínimo, yo estoy calladillo, estoy ahí medio escondido, que no me pregunten, porque no lo sé. Sí. Pero digamos, Marco tiene una forma de explicarle a uno muy buena. Y yo una vez no entendía algo, y Marco me explicó y lo entendí perfecto. Pero digamos, Jorge y mi persona nos gustan los deportes, entonces cuando es de deportes, Jorge y yo estamos hablando, estamos debatiendo, pero hay algunas compañeras o compañeros que no les interesa mucho el deporte y usted los ve y están ahí como en silencio, calladillos, prestando atención. Porque no es la parte que a ellos les gusta, no es el enfoque que ellos le quieren dar a su carrera. Entonces es complicado ahí. Sí. Siento que es como lo más complicado. Sí, no, por supuesto, lo entiendo perfectamente. Sí, a mí sí me ha pasado mucho, más que todo en algunos lugares, algunas reuniones, no tanto en clases, sino como ya charlas entre periodistas. Sí, en el caso de ustedes, fútbol, o en otros casos, sí, como por ejemplo con eso, con Marco, con la política, sí suele ser como, para alguien que sí tiene como un enfoque en particular, suele ser como complicado acoplarse. Pero no, es bueno, importante conocer también de todo un poco, como ustedes dicen. Aunque uno no sepa de qué están hablando, uno pregunta, uno se mete ahí un poco. Y más en el periodismo, que uno tiene que estar al tanto de tantas cosas. Saber un poquito de todo. Una pincelada. Un poquito de todo, sí. Un poquito de todo. Aunque a veces es complicado. Sí, a veces es difícil, pero digamos, bueno, nosotros que hemos tenido algunas clases juntos, siempre nos dicen eso. Aprendan un poquito de todo, que sea mínimo, pero que usted sepa que cuando usted está en una mesa y te hablaron de política, usted tenga un pequeño criterio para hablar de política. Sí, no, tal vez incluso podría ser la obligación como ciudadano saber de lo mínimo de política. Exacto. Pero lo que pasa mucho aquí, la situación país. Usted sabe lo que usted quiere ver y lo que ve en las noticias, pero la situación país puede ser mucho más grande. Entonces, empaparse un poquito de eso es la responsabilidad de todos como costarricenses, saber un poquito, que sí, que yo quiero ser periodista de deportes, nada más, pero yo tengo que saber, mi obligación como periodista también es saber qué está pasando en Costa Rica, si la gente está feliz, si la gente tiene que comer, si la gente tiene trabajo, todas esas cosas yo debería saberlas también. Sí, es que es complicado, porque sí, o sea, yo siento que en el mundo del periodismo como tal, por más que uno sepa de todo, o sea, sepa un poquito de todo, tiene que enfocarse en algo como tal. Sí, en una cosa en especial, ahí sí tiene uno que ser un experto. Y ser un experto en una cosa como tal, ya sea en deportes, en política, lo que sea, ¿verdad? Sí saber de todo un poco, pero enfocarse en algo como tal, ¿verdad? Y el plan, ¿verdad? Como periodista, una vez me gradué, es enfocarme en lo que a mí me gusta, en los deportes. Bueno, también me gusta la historia, me gustan otras cosas, pero sí sé que me enfocaré en lo que a mí me gusta y en lo que se me da bien, por decirlo así. Porque si no, complicado, porque no van a llevar a un periodista a la Asamblea Legislativa que sepa un poquito, ¿verdad?, de política. Sí. Porque no se puede. Entonces uno tiene que estar muy preparado en lo que uno quiere, a lo que uno quiere dedicarse. Sí, como dijo Gabo, o sea, usted va a ser experto en una parte del periodismo, en la que usted quiera. Política, sucesos, deportes, Estado Nacional,
usted va a ser experto en eso y usted tiene que prepararse para usted ser el mejor en eso. Sí. Pero sí deberíamos de saber un poquito de todo, porque uno nunca sabe. Tal vez yo estoy haciendo, no sé, hablemos acá en Costa Rica, lo que más vende es el fútbol. Y tal vez a nosotros nos manden a hacer un reportaje en Punta Arenas sobre un partido. Pero en ese día pasó un suceso en Punta Arenas, no sé, algo con una inundación o algo, y el único periodista que está en ese momento en Punta Arenas es usted. Y que usted le digan, mira, Isaac, tenés que cubrir la nota. Usted tiene que saber cómo cubrir esa nota. No es de deportes, es un suceso, es una inundación tal vez. Sí. Y usted tiene que saber cubrir esa nota. Por eso es saber un poquito de todo lo que está pasando para que no lo agarren a uno desprevenido tal vez. Sí. Y es complicado porque un periodista que se dedica al deporte únicamente ya tiene muchos enfoques. O sea, para mí el periodista deportivo no puede saber solamente de fútbol. Sí, no. Aquí Tiene que saber de muchos deportes. Sí, por ejemplo, aquí en Costa Rica es obviamente el deporte que más, como que más opaca, sí, el que más está pendiente a la gente, pero sí hay gente que, por ejemplo, de los que son más fans del béisbol o de la NBA o del básquet en sí, tienen, sí, obviamente necesitan periodistas que les digan qué es la que está pasando ahorita mismo con la NBA, con tal partido o con la MLB, lo que sea. Entonces, sí, es por supuesto. En el deportivo, sí, yo siento que sí es bastante importante. O sea, muy variado. Es que, ¿cómo le dice usted a un periodista que sepa de todo cuando él se enfoca al deporte y tiene que saber de muchos deportes? O sea, es complicado. O sea, sí se puede, ¿verdad? Pero yo siento que es complicado en esa área. Bueno, yo creo que es que cada área del periodismo tiene muchas cosas, muchos enfoques, o sea, entonces es complicado que el periodista como tal sepa absolutamente todo. Es muy difícil. El periodista para mí se tiene que enfocar en una parte y ser experto, o no tal vez no experto, pero sí ser un gran conocedor de esa área. Sí. ¿Verdad? Ahora, como pues obligación como ciudadano, yo creo que tenemos de conocer la política, por ejemplo, pero eso no solo los periodistas, todos como tal. De hecho, solo estábamos hablando en grupo con la profesora Febe, y que yo le comentaba justo eso, que cómo yo podría hablar de política cuando hay tantas personas que saben y yo no tengo así como el conocimiento que tienen ellos, entonces pues es complicado, ¿verdad? Y que en estas nuevas generaciones se va perdiendo también. Sí, que a la gente nada más le interesa algún tema en específico y como que no abren más la vista y a las demás cosas que tiene el mundo para ofrecer. Sí, y ella nos comentaba que pues como ciudadanos es una obligación tener algún conocimiento de política, ¿verdad? Entonces pues por eso. Sí, bueno, y de hecho eso era como lo que iba en sí como el siguiente tema, que era un poco como el estereotipo que tiene la gente en los periodistas, porque no sé si a ustedes les ha pasado que viene alguien y les comenta ahí lo típico de que a veces está estudiando periodismo, va a quedar, se va a morir de hambre, por ejemplo, ¿verdad? Sí. O que cuidado, le toca hablar del gobierno porque lo va a terminar en una bolsa en el Surquionar así, ¿verdad? Entonces es como, sí, siento yo que es como como que la gente nada más ve como eso por encima, como un poco que el periodista nada más hace una cosa, pero es precisamente lo que estamos hablando aquí. En realidad un periodista o sea, tiene la obligación de tener como una pincelada, conocimiento de cada cosa para luego ir a cubrirlo. Entonces, no sé cómo ustedes qué opinan tanto de eso. Digamos, ¿usted qué opinión tiene acerca de...? Vieras que a mí no me ha pasado así como que me comentaran algo así tan fuerte, directamente por lo menos. Pero sí me ha pasado que me preguntan, ¿usted está estudiando algo? Y yo le digo, sí, periodismo. Y ya me vuelven a hablar. Y yo les digo, ¿pero deportivo? Ah, ok. Siempre, ¿verdad? Sí, porque sí. el otro tipo de periodismo se ve así como Sí, está complicado, sí. pero sí. A mí sí me ha hecho comentarios ahí que me dicen, ¿qué está estudiando? Yo, periodismo. ¿Por qué? Y yo, porque me gusta. ¿Pero qué? ¿Deportivo? Y yo, sí, quisiera enfocarme en deportivo. Ah, ok. Pero en eso no hay trabajo. Si usted no tiene argollo, usted no va a trabajar.
Si usted no conoce a alguien, usted se va a morir de hambre. Estudia otra cosa por ahí. Pero, digamos, ahorita, gracias a la tecnología, gracias a todo, usted puede ser periodista y hacer un buen trabajo sin estar como en un canal como tal, digamos. Ahorita en las redes sociales te ayudan un montón, plataformas como Twitch te va a ayudar un montón, hacer su página, usted solo y si usted lo hace bien, te va a traer patrocinadores, te va a traer otras cosas que te van a ayudar a desenvolverte como periodista, y lo que usted haga en sus redes sociales, digamos, te puede abrir una puerta en un canal. Ujú. Y pasa, digamos, he visto algunos periodistas que primero eran solo en redes sociales, tal vez, hicieron muy bien su trabajo, hicieron un público como tal, y llegó X canal y les dijo, mira, ustedes son muy buenos, quieren trabajar con nosotros, y ahí están trabajando con ese medio. Entonces es así, y como dice Jorge, los otros periodistas a usted lo van a tachar o que vas con el gobierno o que sos en contra del gobierno. Entonces, si usted da una información y es en contra del gobierno o dice algo malo del gobierno, no, es que usted es un vendido porque usted está con esto, usted está con nosotros. Sí, Sí, como la espiral del silencio que nos está explicando el Exacto. profesor. El periodista tiene que decir lo que es, no puede decir lo que a la gente le guste, Sí. porque si no, pues entonces, ¿para qué estamos? Ujú, por más que ¿Verdad? lo critiquen. O Ajá, sea, el periodista tiene que decir lo que es, y pues a veces los critican en todo ámbito, y no puede ser así, o sea, las personas, y yo creo que es en todo el mundo, pero les molesta bastante cuando un periodista dice lo que sucede y no se enfocan en qué es lo que podría estar pasando, o sea, Cuando dicen algo que es real, pero no es lo que usted quería escuchar, ajá, usted se enojan. Y, y vamos a ver, esto pasa mucho, hemos dicho mucho deportes porque es en lo que Jorge y mi persona queremos enfocarnos, pero usted habla mal de un equipo, sea de básquet, sea de fútbol, sea de béisbol, sea de lo que sea, automáticamente lo van a tachar a usted del otro equipo. ujú, sí. Acá en Costa Rica, vuelvo y repito, lo que más vende es el fútbol. Entonces, usted está comentando algo y perdió la liga, voy a poner un ejemplo. Usted dice, no, es que la liga jugó mal, porque hizo esto mal, porque hicieron los cambios mal. Y el primer comentario que usted va a recibir, usted es morado. sí, Y tal vez uno no es morado, tal vez uno es liguista, pero uno tiene que decir la realidad, como dijo Jorge. Y eso pasa mucho y le pasa a muchos periodistas. sí, y lo que es más grave en el mundo de la política, ¿verdad? ¿Cuántos periodistas dan datos? Es que encima con datos de lo que está sucediendo en el país, datos negativos, porque se tienen que dar los datos negativos, porque si no damos datos negativos, pues entonces, Sí, ¿qué le no. vamos a decir a las personas cuando ya... Sí, la gente pues, va a vivir con una ciega de ignorancia y de pensando que todo está bien cuando la realidad es que no. ajá, y uno Que llega y les dice a las personas, o hace un video y dice, tal cosa está ocurriendo en el país y estadísticamente estamos mal, los números están bajando, y a las personas omiten todo eso y creen que es que uno está inventándose eso para quitar al gobierno que esté, o porque uno está en contra de tal idea o de tal político, ¿verdad? Sí, Y eso no puede ser, sí, no, por supuesto. y es algo que se tiene que corregir. Sí, sí, no, pero por lo menos en estas épocas yo siento que sí es de importante más que todo hacer eso, el uso de las redes sociales, que es lo que más consume la gente hoy en día, más que la tele, más que la radio, que Ujú. el periódico. Entonces, sí, hay que sí, abrirles un poco la mente, es como nuestra obligación, siento yo, más importante. Sí. Entonces, digamos, aquí como ya pasando al siguiente tema también, que viene un poco sobre la mano, ¿ustedes qué es como que consideran también que es lo más importante que tiene que tener un periodista? O sea, como, digamos, cualquiera puede decir de yo quiero estudiar periodismo, o sea, todo el mundo, digamos, siempre tiene que haber alguien que tenga que tener un factor importante que diga, ok, este sí va a ser buen periodista. Y para ustedes, como que consideran que sea? Bueno, en mi caso, creo que los valores éticos es lo primordial. Usted tiene que ser responsable con lo que usted va a decir, con lo que usted va a enseñar al público, pero no es que usted va a enseñar las cosas por enseñarlas y ya. O sea, uno tiene que tener responsabilidad con lo que va a hacer. Voy a poner un ejemplo.
cuando sucede un accidente de tránsito. Si usted tiene que informar, mira, un accidente de tránsito porque iba alcoholizado, porque no respetó una señal de tránsito, y usted da la información ahí. Lastimosamente en muchos accidentes hay un fallecido, y uno dice, pero yo lo he visto en redes sociales cuando ponen algún tipo de video en alguna página de noticias, pero ¿dónde está el cuerpo? Enseñan el cuerpo, a ver imágenes, pero uno como periodista no puede hacer eso, porque primero que todo hay que respetar a la persona que lastimosamente perdió la vida, y esa persona tenía familia, tenía papás, tenía esposa, tenía hijos, entonces hay que ser muy responsable con lo que uno dice y con lo que uno hace, y saber, creo yo que hay que saber que en algún momento de la carrera te van a tirar de cualquier cosa, te van a decir, es que usted es un vendido por esto y esto, que es lo que estamos hablando ahora, que por un simple comentario que es verdad, tal vez te van a tachar, o que vas a favor de un gobierno o vas en contra de un gobierno, o que sos un sapricista envenenado, o que sos un liguista envenenado, que sos un herediano envenenado, que sos un Cartago envenenado. Entonces, saber eso, ser consciente de que en algún momento, por una noticia, una nota que usted dé, hay gente que te va a tirar, y va a pasar siempre. Entonces, es eso, esos valores éticos que no puede perder un periodista nunca, el saber que te van a tirar por X o Y motivo, el ser responsables, y creo yo que un periodista siempre tiene que ser humano, siempre. O sea, siempre tiene que respetar a las personas, y no meterse en ese juego, porque a veces le tiran y sí, le pueden decir a unas cosas muy feas, pero usted no puede caer en seguirle el juego, en contestarle. Usted tiene que ser profesional y tiene que ser humano. Usted tiene que decir, de ahí esta persona tal vez está enojada, pero hasta ahí. No seguir el juego, no alimentar más esas cosas. Tal vez es lo que pienso yo que debería tener alguien que quiere estudiar periodismo. Sí, por supuesto, entonces la ética es muy esencial en estos casos. Sí. Pues, ¿usted también está de acuerdo o no tiene como algo como más diferente que usted dice? Esto también tiene que tener un periodista, aparte de la ética y los valores de esos que comentó Isaac. ¿Usted qué otra cosa siente que sí, muy importante? Sí, bueno, lo que yo Isaac es sumamente importante, la ética en los periodistas. Bueno, yo creo que en todo tipo de trabajo, todo tipo de todo profesional, y bueno, y cualquier trabajo debe tener ética. Pero sí, enfocándome tal vez en otra parte, en un área más del periodista como tal, siento que es fundamental la creatividad del periodista para explicar un tema como tal, para llevar a cabo videos explicativos y entre otros. Y tal vez qué podría ser la forma en la que usted transmite un mensaje o quiere explicar algo es sumamente importante, porque hay, no sé, tal vez periodistas que son muy buenos en un sector, en la recopilación de datos, por ejemplo, pero que a la hora de transmitirlos, pues no son tan buenos, tal vez, ¿verdad? Y esa parte es sumamente importante, porque usted puede tener un montón de datos, un montón de historias, un montón de cosas, pero ¿cómo los transmite para que sean, no sé, productivos para la audiencia? Entonces creo que es muy importante ahí la creatividad y cómo usted transmite los mensajes, cómo los explica. Esa parte es sumamente importante, tanto escritos como verbalmente. La comunicación. La comunicación es sumamente importante, y yo creo que es vital en un periodista, porque si no explica, si no lo explica bien, si no explica bien tal dato, cómo se lo transmite a las personas, cómo le llegan a las personas. Yo creo que eso es sumamente importante. Sí, no, por supuesto. Sí, son dos elementos realmente que son esenciales la comunicación es como lo que más define al periodista, y la ética en general en todo. Entonces, sí, es como lo que más la gente no valora, pero tendrían que, porque ese es como lo más importante para poder ejercer bien esta profesión, pienso yo.
Sí, entonces, bueno, ahora me gustaría como que comentaran como alguna anécdota interesante que les haya pasado a algunos de ustedes en lo que ya han estudiando esta carrera. Digamos, empecemos con usted, Jorge. Ujú. A ver, ¿qué tiene que compartir ahí? Tengo anécdotas, tengo varias, Ujú, desde entrevistas que le hacemos a personas en la calle, ¿verdad? Ahí ujú, se sacan muchas anécdotas de personas que lo tratan a uno bien, muy buenas personas, que acceden a todo lo que uno, ¿verdad? Les pide con mucho respeto, a como hay personas que lo tratan a uno mal ujú, de una vez, o que le dicen algo a uno, que no sé, a veces uno tiene que hacer entrevistas y acceden a las entrevistas, pero no acceden a que uno los grabe o que uno guarde el audio, entonces sí, pues no puedo hacer la entrevista, entonces sí. es complicado, ¿verdad? Y es bonito, pero es un poco agotador cuando uno le mandan o los profes le piden a uno un proyecto en el cual tiene que ir a entrevistar personas en la calle, tiene que ir a buscar a las personas, caminar, ir a San José, caminar por todo San José buscando personas que respondan o a que accedan a las entrevistas, o ir a Heredia y caminar bastante, buscar a personas, uno se encuentra con personas muy buenas, luego con personas que lo tratan a uno ahí más o menos. Ujú. También cuando hacemos los proyectos, como el proyecto que hicimos Hicimos hace juntos, poco, sí. sí, con Rubén, Uriel, Isaac, Antonio y yo. Antonio. Em, Muy bonito grabarlo todo, cambiar la vestimenta y todo para cada escena, estructurarlo todo, editarlo. Eso es sumamente bonito, sumamente bonito. Ujú. Eh, los podcasts, que a mí me gustan bastante. Hay muchas anécdotas en los podcasts, cómo uno, ¿verdad?, aprende a hacer toda esta parte de grabar los videos, editarlos. Ahí hay un montón de cosas muy bonitas que el periodismo, realmente me encanta el periodismo por eso, por todas estas cosas, por la gente, por la edición, por grabar, por hablar, por, no sé, comunicar, por todo esto me gusta bastante. Ujú. Sí, todo eso, sí, no se forma parte como las experiencias que uno ya guardando y con mucho Sí, cariño, siento yo. los Y amigos. sí, por supuesto, los amigos y todo, ya siendo algo que uno guarda con mucho cariño de esta parte ahí de la universidad. Sí. Y usted, Isaac, que como alguna anécdota también, experiencia. Sí, bueno, esa del video fue que hicimos con Jorge en ese trabajo. O sea, fue muy divertido porque, o sea, yo conocí a Jorge y conocí a Antonio, pero lo había visto nada más. O sea, nada más nos Ujú. habíamos visto, nos dijimos, hola, ¿cómo está? Y ya. Con Uriel y con Rubén, o sea, no los conocía. Si acaso un saludo una vez en el aula. Ujú, Y llegamos y cuando dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a poner las ideas y empezó a fluir como la relación como tal. Sí. Y me acuerdo que el profe nos dijo, tienen que hacerlo con cosas básicas. Grabar con su teléfono. Usar su propia ropa. Usar cosas así. mm, Entonces, nosotros, mi botella de agua, bueno, ahorita no hablando, esa botella de agua en ese video fue una pistola, fue, fue un cuchillo, fue mm, micrófono Micrófono. y micro- fue y como un rifle, porque grabamos como un sketch donde había un asalto, entonces era el micrófono del periodista, digamos. Era el cuchillo con el que asaltaban a la persona. Y Ujú. después en ese mismo video era un sketch como de guerra. Entonces ahí fue pistola y fue revólver. Revólver. Entonces, Y para el periodista y también. para el periodista. Entonces, eso fue así. Sí, sí, Sí. ustedes obviamente no tenían una pistola ahí para usarla. Sí, el profe dijo, Tuvieron que con cosas, Sí, improvisar. ¿no? ajá, el profe Ujú, dijo, con cosas que ustedes tengan. mm, Y yo llevé mi botella de agua. Entonces, en medio de grabaciones, yo tenía calor y yo, hey, la botella, por favor. Y yo estaba llena atrás de eso porque yo ujú, estaba tomando agua. Sí, sí. Entonces, traer ropa y cambiarse y, ok, ¿qué vamos a grabar esto? Entonces grabamos y la siguiente toma era con otra ropa diferente, entonces había que cambiarse de una vez Ujú. rápido. Y esa vez estábamos grabando, ya íbamos a terminar y estábamos grabando en una parte afuera de la U y estábamos debajo de como del segundo piso. Entonces, mientras estábamos grabando, se asomó un guarda por la ventana
pero yo lo veo, yo estoy fuera de cámara con Uriel, y yo le digo, ve al guarda, está viendo. Pero no podíamos reírnos porque estábamos grabando, y al que estaban grabando era Jorge. Ajá. Y Jorge nos escuchó, y en media grabación Jorge volvió a ver, y se fue, y se olvidó que estaba grabando y se quedó con él. Entonces tuvimos que volver a grabar. Tuvimos que volver a Porque, empezar. porque Jorge Es vio que- nos escuchó, vio al guarda y se le quedó viendo. Entonces ya Me hubo que volver a desconcentré grabar. totalmente, o sea, me salí, o sea, estaba grabando, viendo la cámara y de un pronto a otro veo a una persona viéndome arriba, entonces Ajá. era Sí. imposible. Y lo que les contaba ahora antes de empezar el podcast, el primer día que yo vine a clases presencial, yo tuve que ir a San José en la mañana. Entonces yo iba con mi hermana y con un cuñado, y yo les dije, vamos a San José, y de regreso me pasan a dejar. Todo bien. Sacamos el tiempo y yo tenía media hora libre, que yo llegaba a la U y en esa media hora yo buscaba el aula, me acomodaba y todo bien. Veníamos bien a tiempo y duré 50 minutos en presa. Y El primer día de clases que venía presencial. Cuando llegué me dijeron que eran en tal aula, llego y no hay nadie. Bajo y me dicen que es en otra aula, cuando llego no hay nadie. Y habían unas personas afuera y yo, ¿ustedes de casualidad vieron al profe? Y me dice, sí, salió con todo el grupo. Y yo, ¿a dónde se fue el profe? Y voy a preguntar a las personas de abajo, los de la U, y me dicen, vaya a tal lugar y pregunta por tal persona, él le ayuda. Y voy yo, y ahí duré otros 15 minutos. Yo llegué 1 hora tarde a clase, buscando al profesor. Dios. Y el profesor, yo, profe, perdón, andaba en San José, fui a tal lugar y no lo encontré, vine aquí. Y me dice, sí, fue error mío. Es que tenía que recibirlos en el aula, pero yo los recibí y me tenía que mover a este lugar, al primer lugar que yo fui. Entonces, mientras yo estaba bajando, No. porque yo era en el 5.º piso, Ay, mientras no. yo bajaba, ellos iban subiendo. Sí, Entonces, ahí perdí 1 hora y llegué 1 hora tarde de clases, digamos, por mala comunicación con el Sí. profe, digamos. Sí, o sea, si usted se hubiera quedado en esa hora en la que llegó en primer lugar, Sí. ahí- O sea, si yo llegué o sea, pero sí era aquí, y yo di, no hay nadie, vamos abajo. Si yo me hubiera quedado ahí hubiera llegado el profe, digamos. sí. sí. Y pasa, son cosas que pasan, digamos. Sí, de desgracias, pero le pueden pasar a Sí. cualquiera. En Ah, bueno, realidad. otra que me acuerdo, creo que, no, usted no estaba, Gabo. Cuando nos montamos al ascensor, que nos abrió 3 veces en el mismo piso. Sí. Nosotros vamos Ese saliendo, sensor, ajá. ponemos el ascensor y se abre y bajamos. Y estamos en el mismo lugar. Entonces, nada, estamos en el mismo lugar, devolvámonos. Volvemos a ponerlo y dura un rato y se abre Otra vez. y volvemos a ver en el mismo lugar. Y así 3 veces, hasta que se montó una persona y nos dice, ¿sí está funcionando? Y yo, creemos que sí. Nos ha abierto 3 veces en el mismo lugar y hasta el final ya bajamos andera, digamos. Mm. Pues nos abrió 3 veces y nosotros salíamos y estamos en el mismo lugar. Sí. Sí. Sí, no, es que ese ascensor hay que como dedicarle un podcast entero porque es tan raro. Sí. Cuando le da la gana funciona, Sí, sí. funciona, y cuando no, no. En Chile. Y bueno, y para allá, ya casi vamos como terminando, entonces yo nada más como quería preguntarles ¿ustedes qué consejo les daría a alguien que quiere empezar a estudiar periodismo? Como de su experiencia propia, ya habiendo estudiado esta carrera, ¿qué consejo le darían a alguien que dice, bueno, y me llama la atención, puedo intentar a ver qué tal? Empecemos con usted, Jorge. Ok, ¿qué les recomiendo? Creo que eso es algo que ya se ha dicho muchas veces, pero no hacer las cosas como al final, porque en este mundo del periodismo, cuando usted necesita hacer entrevistas, necesita contactar personas, a usted le van a cancelar un montón de entrevistas unas 2, 3 veces. Le van a tener que cambiar los horarios, le van a tener que decir tal día si se puede, un día antes o horas antes le van a decir no, ya no se puede, vamos a pasarlo para otro día. Esto se va a hacer a tal hora y no lo terminan haciendo a esa hora, o tal cosa va a durar 1 hora pero termina durando 3, 4 horas. Entonces, manejar como el tiempo muy sobrado, por decirlo así, que sobre mucho tiempo para hacer los trabajos, o sea, tener un rango de tiempo bastante grande entre los trabajos, porque cuando en muchos proyectos, tal vez al principio no tanto,
no se hacen tanto como entrevistas, aunque a mí sí me pusieron a hacer entrevistas en el primer cuatrimestre. Pues manejar un rango de tiempo bastante grande para, para realizar los trabajos, porque es muy complicado cuando no depende de usted hacer las entrevistas o los trabajos. Eso por una parte. Luego, algo que para mí es fundamental es tenga su grupo de trabajo, sus amigos, las personas en las que confía, desde el principio hasta el final de la carrera. Porque con esas personas usted sabe que puede hacer todos los trabajos y sabe que esas personas trabajan, sabe que esas personas siempre están dispuestas a hacer las cosas. Porque cuando uno entra, al principio es muy complicado y tal vez son cosas que no son tan complicadas, pero se tornan complicadas porque las personas como en todo lado, hay personas irresponsables, hay personas que no hacen lo que tienen que hacer, hay personas que lo hacen hasta el final, un día antes, y que por eso pues uno pierde tiempo, pierde neuronas, pierde un montón de cosas, ¿verdad? Que pudo haber hecho con más facilidad y de mejor forma también, y que le afectan a uno en la universidad. Por lo tanto, para mí, fundamental, tenga su grupo de trabajo con el que va a trabajar toda su carrera. Ok. ¿Y usted, Isaac? Muy parecido, sí, porque también me ha pasado que hay gente que no hace lo que tenía que hacer, digamos. O sea, a mí el primer cuatri, tras de eso, en el primer cuatri de la U, en 2 grupos hubo una persona que dejó todo. Sí. O sea, no hizo nada. Nada. Y ahí, bueno, en mi caso, ahí me tenía a mí con otro compañero. Eso se entregaba un lunes. Y estábamos nosotros a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, terminando lo que la otra persona no hizo. Y lo que nosotros veníamos haciendo de semanas, digamos. O sea, porque era un poco largo, como dice Jorge. Maneje amplio o sea, dedique tal vez un día para poder avanzar todo lo que pueda de un trabajo. Porque va a pasar eso, va a pasar gente que lo va a hacer hasta el último momento, gente que no lo va a hacer, o gente que se le va a cancelar por X o Y motivo. Y tal vez no es culpa de la otra persona, porque usted va a hacer una entrevista, usted va a pedir una información a alguien, pero usted tiene que saber que esa otra persona tiene trabaja, sus cosas. Tiene sus cosas. Entonces, sí, yo está trabajando X persona y logramos encontrar un espacio a las 2 de la tarde, tal vez. Pero llegó el jefe y le dijo, y se les atrasó algo en el trabajo y le dijo, tiene que darle. Y a usted le van a avisar, mira, el jefe me dijo eso. Entonces, o sea, no lo deje de último, porque si usted lo deja, eso se entrega un martes, si usted empieza el lunes a hacer las cosas, no le va a funcionar. O sea, usted va a llegar y le va a decir al profesor, no lo conseguí. No pude. Sí. O quedó mal, quedó raro el trabajo. O usted simplemente lo consiguió así a la carrera y usted sabe que su nota no va a ser un 100 y va para abajo. No va a ser lo esperado. Sí. Y como dice Jorge, tener gente de confianza, gente con la que usted sepa que puede trabajar. Digamos, en mi caso he trabajado con ustedes dos y yo sé que ustedes trabajan. Yo sé que estamos haciendo un trabajo y yo sé que yo le voy a decir a Jorge, me ayudas usted en esta parte. Y yo sé que Jorge la va a hacer y Jorge me la va a entregar. Yo sé que yo le digo, Gabo, mira, necesito voy a poner un ejemplo, que haga estas 2 entrevistas. Y yo sé que usted las va a hacer. Entonces es gente con la que usted puede confiar. Y tal vez en otro curso usted no va a estar con ellos, pero usted ocupa la ayuda de alguien más. Y yo sé que yo saco el teléfono y le pongo un mensaje, Jorge, Gabo, tengo tal trabajo, me ayudan a hacer esto. Sí. Y que ustedes me van a decir que sí. Entonces siempre tener ahí como ese círculo de personas de confianza que lo van a ayudar a usted en toda su carrera, como dijo Jorge. Sí, que no lo van a dar a uno botado ahí con... Sí. Que usted los ocupa, no sé, como estamos hablando Jorge y yo ahorita, hay gente que te va a cancelar, pero tal vez ya uno no tenía tiempo para el otro día y usted ocupa sí o sí una entrevista de la materia que sea o lo que sea y no sé quién, y usted va caminando en la U y yo a Jorge, necesito que me salve, sí, necesito esto y esto, sí, démosle, tengo 1 hora libre tal vez, hagámosle. Sí. Gabo, uno ve a Gabo en la soda, Gabo, ¿qué? ¿Me ayuda a hacer esto?
que tengo Dale. que grabar algo. Yo Bueno, hay que grabar ahí. unos cortos, tal vez, de Sí. algo, que son sencillos. Cabo, necesito grabar, no duramos 10 minutos. Sí. Sí, dale. Entonces, buscar esas personas que sí le van a salvar a uno mucho. Sí, pues. Y Amigos. Amigos, exacto. Ujú. Y lo último, a la gente que va a ingresar, que le interesa, no escuche lo que le dicen los demás. Porque le van a decir, no vas a tener trabajo, te vas a morir de hambre, eso es una pérdida de tiempo, no va a servir para eso. No los escuche. Si usted hace las cosas bien, usted va a tener trabajo, usted va a tener que comer y usted va a hacer algo que a usted le guste. No hay nada más feo que estudiar algo que a usted no le guste. Si a usted le gusta y quiere, dele. Mándese valiente, como dicen por ahí. Porque si a usted le gusta, a usted le va a dar frutos Sí. todo ese estudio. Esa Sí. parte es muy importante, porque creo que otra recomendación que le podría dar a una persona que quiere estudiar, yo creo que en todo ámbito, es que no se compare con otras personas, Ujú. porque van a haber personas que estén muy por encima del nivel que tiene uno en tal aspecto, pero tal vez en otro no. Y usted va a su ritmo, usted vaya ahí. Sí, sí. Haga O sus gente que también cosas. quizás tenga más experiencia que uno no ha Hay tenido. gente que tiene más Y- experiencia. Ujú. Usted se va a topar con gente que tal vez esté cerca de terminar la carrera y con gente nueva. Pero la gente que va a terminar la carrera lo va a entender a usted perfectamente porque ellos estuvieron en la posición de uno y más bien lo ayudan a uno. Mira, podemos hacerlo mejor así. Mira, Isaac, tal vez hágalo de esta forma y te ayuda. O usted tiene gente más nueva y usted, como ya tiene un poco más de experiencia, no, mira, hacerlo mejor de esta forma. Y ahí Ujú. se van ayudando. Entonces, como dice Ore, no se compare. Porque, como dijimos al principio, voy a volver a usar el ejemplo de Marco. Marco es buenísimo en política. Entonces, si usted ocupa hacer algo de política, usted sabe que le puede preguntar a Marco. Ujú. Pero si usted me dice, mira, necesito a alguien que sepa algo de deporte, vaya con Jorge. Y Jorge va a saber. Alguien que sepa de actualidad, vaya con Gabo. Gabo sabe. Entonces, son esas cosas. No se Ujú. compare. Sí, sí. Más bien, hágase amigo de esas otras personas que saben más o saben menos, porque X o Y forma te van a ayudar. Sí, sí. Por supuesto. Sí, de hecho, esos eran precisamente los consejos como que yo tenía pensado, como de eso. O sea, si uno le cuadra realmente eso, uno no tiene que hacerle caso a los comentarios de los externos, o sea, porque si uno le mete esfuerzo, pues evidentemente va a salir ganando. Entonces, Ujú. sí, pero yo creo que definitivamente sí podemos llegar a una conclusión muy buena aquí de esta charla, y es que realmente sí, el periodismo es una materia, siento yo que sí es muy bonita y todo, y aunque haya gente que piense lo contrario y todo, por X razones, pero siempre va a haber esa esa gama de personas que es decir van a valorar siempre el trabajo de uno, entonces ya La saben eso. responsabilidad, para mí es clave, la Ujú. responsabilidad. Sí, por supuesto. Sí, es porque esta materia, aunque uno no lleve mates, aún así uno tiene que saber bastante. Entonces, Sí. sí, es demasiado, le exige bastante a uno. Sí. Ujú. Y bueno, yo creo que ya llevamos aquí más de una hora, de hecho. Entonces, antes de que nos echen y todo, de nada más dar las gracias así a ustedes por haber venido en este segundo episodio. La verdad, estuvo bastante entretenido, de hecho. Y nada más, para la gente que nos está escuchando, recordarles ahí que si quieren estar en un podcast conmigo o hablar de su carrera o alguna experiencia que tengan en la U, me pueden escribir al correo de la universidad gabriel.zamora3@ulatina.net. Y nada más agradecerle a la universidad, a la vía.cr, por darme este espacio. Y bueno, dejar que nada más ustedes ahí despídanse y todo. Y nos vemos ahí luego ya en el siguiente programa. Si no, Gabo, muchas gracias por la invitación al podcast. La pasé bastante bien aquí con ustedes dos. Y nada, aquí estamos. Sí, Valgado, gracias. Dos amigos, dos colegas con los que hemos compartido ya en clases. Bueno, y se siente bien estar así con amigos, se siente bien estar en uno de estos. Y Gabo, muchas felicidades porque he visto el podcast pasado y va muy bien. Muy bien. Ujú. Siga así y este podcast es eso, es que sepan cómo es la vida de un estudiante tal vez.
Sí. Y igual para la gente que lo escucha, si tiene anécdotas, si tiene algo, como dice Gabo, escríbale. Y viene y pasa un buen rato. Sí, y no necesariamente tiene que ser con el correo, puede ser ahí, incluso si me topan ahí en la U y me Sí, dicen, usted es el del podcast. ¿sí? Exacto. ¿Quiere venir? Aquí la va a pasar muy bien. Sí, Sí, por supuesto. sin duda. Bueno, y no, muchas gracias. Y entonces a eso sería todo. Hasta luego.